Las vacaciones eran perfectas hasta que mi hijo hizo algo que dejó a toda la familia en shock. Incluso mi madre, que nunca dice nada, no pudo contenerse. El verano pasado, por primera vez en muchos años, mi familia decidió hacer algo diferente. Unas vacaciones en la playa que incluyeran a todos. Jorge, mi esposo, y yo habíamos estado demasiado ocupados con el trabajo, los niños con sus estudios y mi madre. Bueno, ella siempre era un caso especial. Entre tantas responsabilidades, no habíamos podido dedicar tiempo de calidad como familia. Esta vez, sin embargo, logramos coordinarlo todo. Mi madre, Isabel, era una mujer de pocas palabras. A sus 68 años llevaba una vida tranquila, casi siempre enfocada en la jardinería y en sus pasatiempos como tejer y leer novelas históricas. Aunque era una abuela cariñosa, nunca fue particularmente demostrativa con sus emociones. A menudo se mantenía como una observadora silenciosa, dejando que los demás hablaran, mientras ella se limitaba a opinar cuando lo consideraba estrictamente necesario. Mis hijos, en cambio, eran un torbellino. Lucía, mi hija mayor de 15 años, estaba en esa etapa en la que cualquier cosa que no fuera su teléfono era aburrida. Martín, de 13 años, era más tranquilo, pero con un sentido del humor peculiar que podía pasar de ingenioso a molesto en cuestión de segundos. Luego estaba Tomás, mi hijo menor de 8 años, que era todo energía y curiosidad. Fue idea de Jorge elegir un lugar tranquilo para desconectar. Encontró un pequeño pueblo costero llamado Bahía Azul, conocido por sus playas serenas y cabañas acogedoras. La idea nos emocionó a todos, aunque convencer a mi madre no fue tan fácil. ¿Ir a la playa?, preguntó cuando le mencioné el plan. Sabes que no me gusta el calor ni la arena. Pero mamá, será diferente. Es un lugar tranquilo, y los niños estarán felices de que vengas, insistí. Después de algunas negociaciones y promesas de que no tendría que participar en actividades agotadoras, finalmente accedió. El día del viaje fue un caos organizado, como siempre pasa cuando se trata de familias grandes. Jorge y yo nos turnábamos para recordar a los niños que empacaran lo esencial, mientras mi madre, fiel a su estilo, ya tenía todo perfectamente organizado desde días antes. ¿Están seguros de que no van a olvidar nada?, nos preguntó mientras revisaba su lista de cosas por tercera vez. El viaje en auto hasta Bahía Azul tomó unas 6 horas, pero se sintió mucho más corto gracias a las conversaciones, las risas y las inevitables discusiones entre los niños. ¿Cuánto falta?, preguntó Tomás por 5ª vez en menos de 1 hora. Un poco más, hijo, respondí, tratando de mantener la paciencia. Finalmente, llegamos al pueblo justo cuando el sol empezaba a ponerse. La vista era impresionante. Un cielo pintado de tonos naranjas y rosas, el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla y un aire fresco que parecía limpiar el alma. Las cabañas estaban rodeadas de palmeras y la playa estaba a solo unos pasos. «Es hermoso», dijo Lucía, rompiendo su habitual actitud indiferente, lo cual fue todo un logro. Nos instalamos rápidamente en la cabaña, que era espaciosa pero sencilla, con un diseño rústico que la hacía acogedora. Mi madre eligió la habitación más apartada, probablemente para evitar el ruido de los niños, mientras que Jorge y yo nos quedamos en la habitación principal. Los niños, como siempre, se pelearon por las camas, pero al final lograron ponerse de acuerdo. Esa primera noche fue tranquila. Cocinamos algo sencillo, desempacamos nuestras cosas y nos acostamos temprano para prepararnos para un día lleno de actividades en la playa. A la mañana siguiente, los niños se levantaron emocionados. Tomás fue el primero en salir corriendo hacia la playa con su cubeta y sus herramientas para construir castillos de arena. Mi madre, por su parte, se instaló en una silla bajo una sombrilla, con un libro en las manos y su clásica expresión de calma absoluta. Durante el día, noté que Tomás pasaba mucho tiempo cerca de mi madre, lo cual era inusual. Aunque siempre había tenido una buena relación con ella, nunca había mostrado tanto interés en estar a su lado. De vez en cuando lo veía susurrándole algo al oído, y ella respondía con una sonrisa casi imperceptible, algo raro en ella. «¿Qué están tramando ustedes dos?», les pregunté en broma, pero ambos fingieron no escucharme. Esa noche, mientras preparábamos la cena, intenté sacarle información a Tomás. «¿Por qué pasas tanto tiempo con la abuela?», le pregunté. «Es un secreto, mamá», respondió con una sonrisa traviesa antes de correr hacia la sala. Jorge, que había estado escuchando, me miró divertido. «Tal vez está planeando algo especial». «Ya conoces a Tomás», y tenía razón.
Tomás siempre tenía una imaginación desbordante y una habilidad especial para convertir cualquier situación en una pequeña aventura. Pero esta vez parecía diferente. Había algo en su comportamiento que me hacía pensar que realmente estaba tramando algo importante. Los días siguientes fueron similares. Pasábamos las mañanas en la playa, las tardes explorando el pueblo y las noches jugando juegos de mesa en la cabaña. Pero en todo momento, Tomás y mi madre seguían compartiendo pequeños secretos. El cuarto día, sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Esa noche, después de la cena, Tomás se levantó de su silla y carraspeó para llamar nuestra atención. «Tengo algo importante que decir», anunció con la seriedad de alguien mucho mayor que él. Tomás, de pie frente a la mesa, sostenía un sobre con ambas manos. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de emoción y seriedad que pocas veces había visto en él. «He estado trabajando en esto con la abuela. Es un regalo para todos ustedes», dijo, levantando el sobre para que lo viéramos. Por un instante, todos nos quedamos en completo silencio. Jorge, mi esposo, intentó romper la tensión con una sonrisa. «¿Qué tienes ahí, Tomás? ¿Un plan secreto?», preguntó en tono de broma, tratando de calmar la expectativa. Tomás, sin responder directamente, deslizó lentamente el contenido del sobre. Sacó un dibujo que había estado guardando durante días, lo desplegó con cuidado y lo sostuvo frente a nosotros. El dibujo, hecho con su estilo infantil pero lleno de detalles, mostraba a nuestra familia completa. Estábamos todos: Jorge, yo, Lucía, Martín, Tomás y mi madre. El detalle más notable era que estábamos de pie bajo un enorme árbol cuyas hojas eran corazones. Encima del dibujo, con su letra infantil pero legible, había escrito: «Nuestra familia es como un árbol, fuerte, grande y lleno de amor». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta se podía escuchar el crujido de las olas rompiendo en la playa cercana. La expresión en el rostro de mi madre fue lo que más me impactó. Siempre había sido reservada, casi inmutable, pero en ese momento su cara mostró una emoción tan genuina que me dejó sin palabras. Por primera vez en años vi sus ojos vidriosos, como si estuviera al borde de llorar. Pero, fiel a su estilo, se esforzó en contenerse. «Es hermoso, Tomás», dijo finalmente con una voz más suave de lo habitual. Tomás se acercó a ella, sonriente, y le entregó el dibujo con ambas manos. Mi madre lo tomó como si estuviera recibiendo un tesoro. «Gracias, pequeño. Esto significa más de lo que puedes imaginar», añadió, mientras doblaba cuidadosamente el dibujo y lo guardaba en su regazo. Yo, sentada junto a Jorge, observaba la escena sin saber exactamente qué decir. Jorge, por su parte, simplemente me miró y sonrió, como si entendiera que aquel momento era especial, aunque no supiera exactamente por qué. La reacción de los demás también fue reveladora. Lucía, nuestra hija mayor de 15 años, siempre sarcástica y ligeramente desconectada de la familia, se mostró inusualmente seria. «Tomás, esto es realmente lindo», dijo algo incómoda pero sincera. Martín, que normalmente aprovechaba cualquier oportunidad para burlarse de su hermano menor, se limitó a asentir. Aunque no dijo nada, sus ojos también estaban fijos en el dibujo, como si intentara absorber cada detalle. «Es el mejor regalo que alguien podría hacer», añadió Jorge, mientras palmeaba el hombro de Tomás. El resto de la noche transcurrió en un ambiente cálido y reflexivo. Mi madre, quien siempre había sido reticente a hablar sobre su pasado o sus sentimientos, comenzó a compartir pequeñas historias de su infancia. Nos contó cómo, cuando era niña, su propia madre solía compararla con un árbol, diciéndole que tenía la fuerza para soportar cualquier tormenta. Siempre pensé que me decía eso porque quería que fuera fuerte, pero ahora veo que también era su forma de decirme que no estaba sola. Todos escuchamos en silencio, sorprendidos por la franqueza de sus palabras. Nunca antes había hablado de su madre de esa manera. Fue como si el dibujo de Tomás hubiera desbloqueado algo dentro de ella, algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Esa noche, mientras preparábamos todo para irnos a dormir, me quedé pensando en lo que había pasado. ¿Cómo había logrado Tomás conectar tan profundamente con su abuela? ¿Qué habían estado hablando esos días? Aunque quería preguntarle, decidí esperar. Quizás algunas respuestas llegarían por sí solas. A la mañana siguiente, me levanté temprano, como siempre. Preparé café y salí al patio para disfrutar del sonido de las olas antes de que el día comenzara oficialmente. Para mi sorpresa, encontré a mi madre y a Tomás sentados juntos en la arena, hablando en voz baja. No quería interrumpir,
así que me quedé observándolos desde la distancia. Mi madre gesticulaba mientras hablaba, algo raro en ella, y Tomás escuchaba atentamente, con los ojos bien abiertos. Parecía completamente cautivado por lo que le estaba contando. Cuando regresaron a la cabaña para desayunar, intenté actuar como si no hubiera notado nada inusual. Pero mi curiosidad era más fuerte que yo, así que mientras Tomás salía corriendo a buscar sus cosas para la playa, me acerqué a mi madre. ¿De qué hablaban tú y Tomás esta mañana?, le pregunté, intentando sonar casual. Mi madre me miró con una expresión serena. Estábamos hablando de árboles. Su respuesta me dejó confundida por un momento, pero luego recordé el dibujo de la noche anterior y todo tuvo sentido. ¿Árboles?, repetí, arqueando una ceja. Sí, él tiene una imaginación increíble. Estábamos hablando de cómo los árboles tienen raíces que los mantienen unidos, incluso en las tormentas más fuertes. Sus palabras me dejaron pensando. Aunque sabía que Tomás era un niño especial, no podía dejar de sorprenderme cómo había logrado que mi madre, una mujer tan reservada, se abriera de esa manera. El resto del día transcurrió con una sensación de calma extraña, como si algo en nuestra dinámica familiar hubiera cambiado desde la noche anterior. Era difícil de explicar, pero parecía que todos éramos más conscientes los unos de los otros, más atentos. Hasta Lucía, que usualmente prefería aislarse con su música, pasó más tiempo con la familia, ayudando a preparar el almuerzo y uniéndose a una partida de cartas después de comer. Tomás, como siempre, estaba lleno de energía. Pasó toda la tarde construyendo un castillo de arena impresionante, mientras Jorge y yo lo observábamos desde nuestras sillas bajo la sombrilla. A cada rato corría hacia nosotros para mostrar los avances. «Mira, mamá, esta es la torre más alta. Es para ti. Y aquí está la muralla. Es para protegernos a todos», añadió, señalando un borde que había decorado con conchas. Mi madre, que se había unido a nosotros en la playa con un sombrero de ala ancha y un libro en la mano, también se mostró interesada en el proyecto de Tomás. Lo vi levantarse varias veces para buscar su opinión, y ella siempre respondía con una sonrisa, algo que rara vez hacía con los demás. «Es increíble cómo la abuela siempre sabe qué decirle», le susurré a Jorge. «Quizás Tomás tiene un talento especial para llegar a ella», respondió, encogiéndose de hombros. No pude evitar sonreír. Había algo muy especial en la relación que estaba floreciendo entre ellos, algo que no había visto antes. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, encontré el dibujo de Tomás cuidadosamente doblado en la mesa de la sala. Lo tomé entre mis manos y lo estudié detenidamente. Había algo en él que me conmovía profundamente, no solo por el mensaje, sino por lo que representaba. Decidí guardarlo en mi bolso para que no se dañara. Mientras lo hacía, mi madre apareció en la puerta de su habitación. «¿Todavía despierta?», preguntó con su tono tranquilo de siempre. «No podía dormir», respondí, levantando el dibujo. «Esto es realmente hermoso, mamá. Creo que nunca había visto a Tomás tan inspirado». Mi madre asintió lentamente, como si estuviera reflexionando sobre mis palabras. «Es un niño especial», dijo finalmente. «Tiene una sensibilidad que no es común en los niños de su edad». Esa declaración me sorprendió. Mi madre no era de las que hacían cumplidos fácilmente, y mucho menos de esa magnitud. «Creo que también tú tienes algo que ver con eso», le dije, sonriendo. Mi madre no respondió, pero vi un destello de orgullo en sus ojos antes de que regresara a su habitación. El quinto día de las vacaciones comenzó como cualquier otro. Nos levantamos temprano, desayunamos juntos y pasamos la mañana explorando una pequeña feria artesanal en el centro del pueblo. Tomás insistió en comprar una pulsera hecha de conchas para su abuela, y aunque ella intentó rechazar el regalo, finalmente cedió. Después del almuerzo, decidimos pasar la tarde en la playa, disfrutando del buen tiempo. Lucía y Martín estaban ocupados tomando fotos y recolectando pequeñas piedras para llevarse como recuerdo, mientras Jorge y yo leíamos bajo la sombra. Mi madre, como siempre, observaba todo desde su silla, pero con una expresión más relajada de lo habitual. Tomás, por otro lado, estaba particularmente inquieto ese día. Lo vi corriendo de un lado a otro, recogiendo conchas, ramas y otros objetos que encontraba en la playa. Al principio pensé que estaba trabajando en otro castillo de arena, pero pronto me di cuenta de que tenía algo más en mente. «¿Qué estás haciendo, hijo?», le pregunté mientras lo veía colocar cuidadosamente las conchas en la arena. «Es una sorpresa, mamá.
Pero no puedes mirar todavía. Decidí no insistir y lo dejé seguir con lo suyo. Después de unos minutos, regresó corriendo hacia nosotros, completamente cubierto de arena, pero con una sonrisa enorme en su rostro. «Ya está listo», anunció, señalando hacia la orilla. Todos nos levantamos y lo seguimos. Lo que encontramos nos dejó sin palabras. Tomás había creado una figura en la arena usando conchas, ramas y pequeñas piedras. Era un árbol, similar al del dibujo, pero mucho más grande y detallado. En la base del árbol había escrito: «Mi madre», que había permanecido en silencio durante toda la caminata, se llevó una mano al pecho. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, orgullo y emoción que rara vez mostraba. «Tomás, esto es», empezó a decir, pero su voz se quebró antes de que pudiera terminar la frase. Se arrodilló junto al árbol de arena y lo observó detenidamente, como si intentara grabar cada detalle en su memoria. Luego miró a Tomás y lo abrazó con fuerza, algo que no había hecho en años. «Gracias, pequeño. No sabes cuánto significa esto para mí». Ese momento quedó grabado en mi memoria como uno de los más emotivos de mi vida. La reacción de mi madre esa tarde fue algo que ninguno de nosotros olvidaría fácilmente. Verla abrazar a Tomás de esa manera, tan genuina, tan fuera de su carácter habitual, dejó a toda la familia en silencio. Incluso Lucía, que normalmente encontraba una manera de bromear o burlarse de las cosas emocionales, estaba claramente conmovida. Mientras mi madre y Tomás seguían junto al árbol de arena, Lucía se acercó a mí. «¿Sabes? Creo que nunca había visto a la abuela así», dijo en voz baja. «Yo tampoco, hija», respondí, sintiendo que un nudo se formaba en mi garganta. Por su parte, Martín, que siempre había sido un poco más reservado, también se mostró afectado. Se acercó a Tomás y le dio una palmada en el hombro. «Buen trabajo, enano», dijo con una sonrisa sincera, algo raro en él. Jorge, como siempre, tenía esa habilidad para encontrar las palabras correctas en el momento adecuado. «Tomás, lo que has hecho aquí es algo muy especial. Nos recuerda lo importante que es la familia. Estoy muy orgulloso de ti». Tomás, que al principio parecía no comprender completamente el impacto de lo que había hecho, sonrió tímidamente mientras aceptaba los elogios. Luego se giró hacia mi madre y le dijo: «Es que tú eres como el árbol, abuela. Siempre estás ahí para todos nosotros». Mi madre no respondió con palabras. En lugar de eso, volvió a abrazarlo, esta vez con una sonrisa en el rostro. Esa noche, de regreso en la cabaña, decidimos cenar juntos en la terraza. Había algo diferente en el ambiente. No era solo la calidez de la noche ni el sonido relajante de las olas. Era como si todos hubiéramos cambiado de alguna manera después de lo que había pasado en la playa. Mi madre, que normalmente se limitaba a observar las conversaciones familiares, participó activamente. Nos contó anécdotas de su infancia que nunca antes había compartido. Habló de cómo su propia madre había sido una mujer fuerte pero cariñosa, alguien que siempre encontraba la manera de mantener unida a la familia a pesar de las dificultades. «Creo que eso es lo que siempre quise para ustedes», dijo mirando a todos con una expresión seria pero cálida. «Quería que entendieran que, aunque a veces no lo demuestre, siempre estoy aquí para ustedes». Lucía, que parecía estar procesando lo que su abuela decía, fue la primera en responder. «Sabemos que siempre estás ahí, abuela. Aunque a veces no lo parezca, todos te queremos mucho». El comentario de Lucía rompió el hielo, y pronto todos estábamos compartiendo nuestras propias reflexiones. Incluso los adolescentes, que normalmente evitaban este tipo de conversaciones, participaron activamente. El último día de nuestras vacaciones llegó más rápido de lo que esperábamos. Por la mañana, Tomás insistió en regresar a la playa para ver si su árbol de arena seguía intacto. Al llegar, descubrimos que las olas ya habían comenzado a deshacerlo, pero aún quedaban algunas conchas y ramas en su lugar. «Es como un árbol real», dijo mi madre, mirando los restos. «Aunque el viento y las tormentas lo golpeen, sus raíces siempre están ahí». Sus palabras resonaron en todos nosotros. Era un recordatorio de que, aunque nuestras vidas estaban llenas de desafíos y diferencias, siempre podíamos contar con la familia como un punto de apoyo. Antes de regresar a la cabaña para empacar, Tomás recogió una de las conchas que había usado en su árbol y me la entregó. «Para que siempre recuerdes nuestras vacaciones, mamá». No pude evitar sonreír mientras aceptaba la concha. «Gracias, hijo. Nunca olvidaré esta semana». El viaje de regreso a casa fue tranquilo.
Todos estábamos cansados pero felices, cargados de recuerdos y, en mi caso, con una nueva perspectiva sobre mi madre y nuestra familia. La conexión que se había formado entre Tomás y ella era algo que nunca había esperado, pero que agradecía profundamente. Esa misma noche, después de desempacar, encontré el dibujo de Tomás entre mis cosas. Lo coloqué en un marco y lo colgué en la sala donde todos pudieran verlo. Era un recordatorio constante de lo que habíamos aprendido durante esas vacaciones, que como un árbol, nuestra familia era fuerte, resiliente y profundamente conectada, incluso en los momentos más difíciles. El regreso a la rutina después de esas vacaciones fue más llevadero de lo que esperaba. Normalmente, la transición de un tiempo tan especial a la realidad cotidiana puede ser abrumadora, pero esta vez todo parecía diferente. No era solo que habíamos tenido un descanso físico. Algo en nuestra dinámica familiar había cambiado para mejor. Lo primero que noté fue el comportamiento de mi madre. Aunque siempre había sido una persona reservada y poco dada a demostrar afecto, comenzó a mostrarse más abierta. No eran cambios drásticos, pero eran suficientes para notar la diferencia. Un comentario amable aquí, una sonrisa sincera allá. Incluso me llamaba con más frecuencia, algo que antes hacía solo para asuntos estrictamente prácticos. Una tarde, mientras hablábamos por teléfono, me confesó algo que me tomó por sorpresa. ¿Sabes, hija? Creo que esas vacaciones fueron una de las mejores decisiones que hemos tomado como familia. Me alegra que lo sientas así, mamá, respondí, genuinamente emocionada. No solo por el lugar o el tiempo juntos, sino porque me hicieron darme cuenta de algo, continuó. Siempre pensé que lo mejor que podía hacer por ustedes era mantenerme fuerte, ser el pilar que nunca flaquea. Pero Tomás me enseñó que a veces ser fuerte también significa abrirse, mostrar nuestras raíces. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Mi madre, quien siempre había sido el ejemplo de fortaleza estoica, finalmente estaba admitiendo que había valor en dejarse llevar por las emociones y compartir lo que sentía. El impacto de esas vacaciones no solo se vio reflejado en mi madre. Tomás, que siempre había sido un niño creativo y extrovertido, parecía más confiado. Durante semanas después del viaje, seguía hablando de los árboles y de cómo quería aprender más sobre ellos. Incluso convenció a Jorge de plantar un pequeño árbol en el jardín, algo que rápidamente se convirtió en un proyecto familiar. Lucía y Martín, aunque seguían siendo adolescentes típicos, también parecían haber cambiado un poco. Lucía, en particular, empezó a pasar más tiempo con la familia, algo que antes evitaba. Martín, por su parte, mostró más interés en conectar con Tomás, ayudándolo con sus proyectos y escuchando sus interminables ideas sobre el mundo. Por mi parte, esas vacaciones me dejaron con una sensación de gratitud y una perspectiva renovada sobre mi madre. Siempre la había admirado por su fortaleza, pero ahora entendía que esa fortaleza venía con un costo emocional. Verla abrirse, aunque solo un poco, me hizo darme cuenta de que incluso las personas más fuertes necesitan apoyo y conexión. Unos meses después del viaje, durante una tarde tranquila en casa, Tomás me sorprendió mientras estaba en la cocina. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, hijo». «¿Qué pasa? ¿Crees que la abuela se sintió feliz cuando le hice el dibujo?» La pregunta me tomó por sorpresa. Me agaché para estar a su altura y lo miré directamente a los ojos. «Creo que no solo la hiciste feliz, Tomás. Creo que le mostraste algo que no sabía que necesitaba ver». «¿Cómo qué?», preguntó inclinando la cabeza con curiosidad. «Le mostraste que puede ser fuerte, pero que también puede ser amable, abierta y emocional. Y eso es un regalo que muy pocas personas pueden dar». Tomás sonrió, satisfecho con mi respuesta, y salió corriendo al jardín para jugar. Mientras observaba a Tomás desde la ventana, no podía evitar reflexionar sobre lo mucho que habíamos aprendido de esas vacaciones. La metáfora del árbol se había quedado conmigo desde entonces. Como familia, éramos como un árbol con raíces profundas que nos mantenían unidos, incluso cuando las tormentas llegaban. El dibujo de Tomás, ahora enmarcado y colgado en la sala, se había convertido en un símbolo de lo que realmente significaba ser una familia. No solo estar juntos en los buenos momentos, sino apoyarnos, crecer y aprender los unos de los otros en los desafíos. Mirando hacia el futuro, sabía que aún habría momentos difíciles, como en cualquier familia. Pero ahora tenía la certeza de que, gracias a ese pequeño acto de amor de Tomás, todos nosotros estábamos más preparados para enfrentarlos.
Es curioso cómo a veces los gestos más simples pueden tener los impactos más profundos. Para Tomás, aquel dibujo y aquel árbol de arena eran solo una manera de expresar lo que sentía. Pero para el resto de nosotros fueron una lección de vida, una oportunidad para detenernos y reevaluar lo que realmente importaba. Y así, con cada día que pasaba, el recuerdo de esas vacaciones seguía siendo un faro de luz en nuestras vidas. Nunca olvidaré cómo un niño de 8 años logró enseñarle a toda su familia que, al igual que los árboles, nuestras raíces y conexiones son lo que nos da fuerza para resistir cualquier tormenta. ¿Qué opinan? ¿Han vivido alguna experiencia que haya cambiado la dinámica de su familia? Me encantaría escuchar sus historias.